Ya chicos, se ve la pantalla, ¿no? Sí, Oxy. Ya, les voy a explicar dos ejercicios como les estaba diciendo. Vamos a empezar con este ejercicio. Es de los ejercicios que hemos resuelto manualmente. El ejercicio 1 lo vamos a estar resolviendo por el programa. Nos decía que la formulación matemática es: la función objetivo es la maximización de z, que es igual a 3x1 más 4x2. Esto está sujeto a restricciones, las cuales son 2,5 x1 más x2 menor o igual a 20. Esta restricción era sobre las horas de montaje. Y 3x1 más 3x2 menor o igual a 30, esta restricción eran las horas de pulido. Y x1 más 2x2 es menor o igual a 16, esta restricción era sobre las horas de embalaje. Entonces lo vamos a pasar esto al programa. Este ya es el programa de... vamos a todos los programas. Acá está WinQSB y el programa que tienen que entrar es el que dice Lineal and Integer Programming. Vamos a admitir, ya. Bien, una vez que ya están dentro del programa, tienen que entrar a este como cuadrito. Se logra ver, ¿no? En la pantalla. Y bueno, lo primero que nos va a pedir es el nombre del problema. En este caso lo voy a poner ejercicio 1. Luego también nos pide el número de variables. En este caso, nuestro ejercicio tiene 2 variables. Entonces ponemos 2. El número de restricciones, que en este caso serían 3. Tres restricciones. Y bueno, en esta parte nos pide cuál es el objetivo del problema. En este caso, el objetivo es maximización, entonces lo dejamos ahí y ponemos OK. Ahora acá tenemos que llenar los datos. En la fila de la función objetivo tenemos que llenar los datos que tenemos. En este caso, para x1 tenemos 3 como coeficiente y para x2, 4. Entonces, para x1 era 3 y para x2 es 4. Lo mismo hacen con las restricciones. En la primera restricción, para x1 es 2,5 y para x2 es 1. Para x1 es 2,5 y para x2 es 1. Esto es menor o igual a 20. Para nuestra segunda restricción, los coeficientes de x1 es 3, de x2 es 3 y es menor o igual a 30. Y para nuestra última restricción, los coeficientes es para x1, 1, para x2, 2 y esto es menor o igual a 16. Una vez que ya hemos llenado los datos, pasamos a resolver. Y esta es la parte importante, chicos, porque acá ya tendríamos que estar analizando los resultados. En esta primera parte nos está hablando sobre las variables y en esta segunda sobre las restricciones. Ahora, en la parte que dice solución value, es la solución óptima para las variables que tenemos. En este caso, el ejercicio vamos a ver de qué trataba para poder interpretar de mejor manera. Bien, nos dice un fabricante produce puertas y ventanas. Cada puerta requiere 2,5 horas para montaje
3 para pulido y 1 para embalaje. Cada ventana necesita 1 hora para montaje, 3 para pulido y 2 para embalaje. La empresa no puede utilizar más de 20 horas para el montaje, 30 horas para el pulido y 16 horas para el embalaje cada semana. El margen de beneficio es de 3 bolivianos por puerta y 4 bolivianos por ventana. Bien, ya entonces el ejercicio trata sobre la producción de puertas y ventanas. Entonces, X1 está representando la cantidad en unidades de fabricación de puertas semanalmente y X2 representa la cantidad en unidades de fabricación de ventanas semanalmente. Entonces pasamos al ejercicio y podemos decir que la solución óptima al problema es producir 4 puertas a la semana y 6 ventanas. Bien, esto tenía un beneficio unitario, que en este caso para las puertas era de 3 bolivianos y para las ventanas era de 4. Y eso es lo que nos está indicando acá. Ahora, esto también va a tener una contribución total. Habíamos dicho que para X1 la solución óptima es de 4 puertas y su beneficio era de 3 bolivianos por unidad. Entonces tenemos que multiplicar estos dos y tenemos la contribución por la producción de puertas. Y lo mismo para las ventanas. La producción óptima era de 6 unidades y el beneficio por unidad es de 4 bolivianos. Multiplicando eso tenemos el ingreso total, se podría decir. En este caso sería de 24.000 o 24 bolivianos a la semana. Y para hallar el beneficio total tenemos que sumar estos dos. Entonces nos dice que la función objetivo para hallar un máximo beneficio de 36.000 o de 36 se debe producir 4 puertas y 6 ventanas. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Ya, creo que no. Ya, continuando, tenemos otra columna que nos dice el costo reducido. El costo reducido, en este caso, nos dice que es 0 para ambas variables. ¿Esto por qué sucede? Porque estamos produciendo unidades de ambas cosas, se podría decir. Vamos a producir puertas y también ventanas, es decir, no está en ninguno en 0. Si en dado caso, por ejemplo, la producción de puertas estaría en 0, entonces tendríamos un valor de costo reducido, el cual nos indicaría en cuánto tenemos que aumentar el valor del coeficiente, es decir, del beneficio que nos daban al inicio de esa variable, para que nos dé un resultado, es decir, para que la producción sea óptima, para que sea factible. ¿Se entendió ahí, chicos? Sí, Auxi, pero también nos puede ayudar un poco a plantearnos las formulaciones, porque creo que es más fácil poner, ¿no? En el programita. Ahí en la interpretación sí, pero a plantear el problema, o sea, las restricciones, si nos dan en escrito. Creo que eso es lo más difícil del licenciado igual. Ya quieren hacer formulación. Ya terminando esto, vamos a formular nuevamente este ejercicio, ¿ok? Para que entiendan mejor. Ya chicos, esto es lo que representa el costo mínimo. Ahora también tenemos lo que es una columna que nos dice el punto mínimo y el punto máximo. Es decir, en cuánto puede bajar el valor que nos dan a un inicio del beneficio de cada una de las variables y hasta cuánto puede subir sin que el resultado de la solución óptima se vea afectado. Es decir, este valor, que es de 3,
puede llegar hasta un valor mínimo de 2 y puede llegar hasta un valor máximo de 4, sin que este resultado de 4 unidades varíe. Es decir, si baja hasta 2, el resultado va a seguir siendo 4. Y si sube hasta 4, el resultado va a seguir siendo 4. Bien, vamos a pasar a lo que son las restricciones. En este caso teníamos 3 restricciones. Bien, esta columna es la que nos indica las cantidades que nos daban como disponibilidad. Es decir, aquí está. Para la restricción 1, que era sobre la restricción de disponibilidad de horas de montaje, nos daban un máximo de 20 horas. Y eso es lo que está representado acá. Lo mismo para la segunda restricción, que en este caso es restricción de horas de pulido, y la tercera, que es restricción de horas de embalaje. Entonces, la disponibilidad que teníamos para cada una de las restricciones era, para la restricción 1, 20 horas, para la restricción 2, 30, para la restricción 3, 16. Y todas estas tenían un signo de menor o igual porque no podíamos excedernos de esa disponibilidad de horas, porque no nos daban más horas. Es decir, que solo podíamos hacer uso de las horas que nos otorgaban, ya sea en su totalidad o menor, pero no podíamos excedernos porque no teníamos más. Ahora, esta columna es la que nos indica cuántas horas en sí hemos utilizado de las disponibles que teníamos. En este caso, para la restricción 1, teníamos como disponible 20 horas, de las cuales solamente hemos usado 16. Para la restricción 2, teníamos un total de 30 horas disponibles, de las cuales hemos utilizado todas las horas. Y para la restricción 3, teníamos un total de 16 horas disponibles, de las cuales hemos utilizado todo. Ahora, esta columna de acá es la que nos habla sobre la holgura, es decir, si alguna restricción tiene holgura, es decir, si tiene sobrante o hemos utilizado de más, eso vamos a analizar dependiendo de lo que sea el signo de la restricción. En este caso, como dice menor o igual, es estos 4.000 es que ha sobrado, es decir, que no hemos utilizado todo lo disponible que teníamos. Y como podemos ver, es cierto, porque acá solamente hemos usado 16 horas y teníamos disponible 20, entonces nos sobra 4 horas. Ahora, para la restricción 2, hemos usado las horas totales que teníamos disponibles, entonces no tenemos holgura, es decir, que no tenemos sobrantes de esa restricción. Y para la restricción 3, lo mismo, no tenemos sobrantes. No tenemos holgura, en otras palabras. Ahora, esta otra columna nos habla sobre el precio sombra. ¿Y qué es el precio sombra? En este caso, el precio sombra es el precio que estamos dispuestos a pagar. En este caso, las restricciones nos hablan sobre horas. Entonces, es el precio que estamos dispuestos a pagar por una hora extra de esa restricción, ya sea por una hora extra en pulido, una hora extra en embalaje y demás. Por ejemplo, para la restricción 1, no estamos dispuestos a pagar nada. Y también este precio sombra es el precio que estamos dispuestos a pagar porque es el mismo que va a estar aumentando en la misma cantidad nuestra función objetivo. Es decir, para la restricción 2 estamos dispuestos a pagar 0,67 unidades monetarias, las cuales se van a sumar a nuestra función objetivo. Si por decir nos que quisieran ofrecer una hora más de esta restricción y nos estarían cobrando un boliviano, en ese caso no estaríamos dispuestos o no quisiéramos esa hora extra. ¿Por qué? Porque se pasa sobre lo que estaríamos dispuestos a pagar. ¿Por qué? Porque nuestro beneficio por esa hora extra sería solo de 0,67 centavos, se podría decir. Entonces estaríamos pagando más de lo que vamos a ganar.
Bien, para la restricción 1 no estamos dispuestos a pagar nada. ¿Por qué? Porque tenemos horas disponibles todavía. Es decir, tenemos sobrantes. Entonces, ¿para qué queremos más si aún tenemos disponibles? Para la restricción 2, estamos dispuestos a pagar 0,67 centavos por una hora extra de esa restricción. Y para la restricción 3, estamos dispuestos a pagar 1 boliviano por una hora extra de esa restricción. Ahora, al igual que en las variables, las restricciones también tienen puntos mínimos y puntos máximos. Entonces, el punto mínimo para esta restricción sería de 16, es decir, 16 horas. Esta era la disponibilidad que nos daba el ejercicio. Entonces, esto puede llegar a un punto mínimo de 16 horas o un punto máximo, que en este caso es M. M es un punto, es un valor que es excesivamente grande. Entonces, podríamos decir que llega hasta infinito. Para la restricción 2, el punto mínimo, es decir, este 30 puede llegar hasta 24 y puede llegar hasta un valor máximo de 33, sin que los resultados que hemos obtenido se modifiquen. Y para la restricción 3, el punto mínimo sería de 13,33 horas y el punto máximo sería de 20. De igual manera, sin que los resultados que hemos obtenido se afecten, es decir, varíen. Y eso sería, chicos, la interpretación. ¿Entendieron o tienen alguna duda? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, sí te escucho. Bueno, si yo tenía, bueno, una duda, ¿no? De cómo podemos ver las iteraciones. A ver, un minutito. Ya, chicos, perdón, ya volví. Me dijiste que cómo se podían ver las iteraciones, ¿verdad? Sí, Oxy. Bien, con el licenciado, ¿han visto lo que son las iteraciones o directamente la tabla de resultados? Este Oxy, bueno, había en el tema que estaba sacado paso a paso, ¿no? Con las iteraciones y todo eso. A ver, en el QM sí aparecen las iteraciones, pero en esta no estoy segura. Vamos a ver.
Ujú. No aparece, chicos. Seguro que aparecía por acá porque por el UM sí aparece, pero por el Win QSB la verdad no estoy segura. O alguien que sepa tal vez. Ya, chicos, está pasando el tiempo. No encuentro la opción, la verdad, para ver las iteraciones, como les estaba diciendo. Esa parte lo averiguan ustedes, por favor. ¿Y Sí, Oxy, está bien. quieren que resuelva el de minimización o primero les explico sobre la formulación de este ejercicio que acabamos de resolver? Primero la formulación, Auxi. Sí, Oxy. Ya. Modelado del ejercicio. A ver, lo voy a copiar en otro para poder explicar.
Ya chicos, lo primero que tienen que hacer es analizar, como ya les había dicho, el ejercicio. Entonces, vamos a hacer... Ya, lo primero es ver de qué trata nuestro ejercicio. En este caso, nos dice un fabricante produce puertas y ventanas. Entonces, nuestro ejercicio trata sobre la producción. ¿Producción de qué? De dos productos, los cuales son puertas y también lo que son ventanas. Ya, ahora nos dice que cada puerta requiere de cierto proceso para que se pueda producir. Entonces, requiere de 2,5 horas para montaje. Entonces, tenemos lo que es montaje. Para la producción de una puerta se requiere de 2,5 horas. ¿Qué más se requiere para una puerta? Se requiere de 3 horas para pulido. Entonces, tenemos también lo que es pulido. En pulido nos dice que se requieren 3 horas. Y por último, para embalaje. En embalaje, una puerta requiere de 1 hora. Ahora, también tenemos, no se olviden lo que es la producción de ventanas. Cada ventana nos dice que necesita 1 hora para montaje. Entonces, vamos a lo que era nuestras horas de montaje. Y en lo que es una ventana, se requiere de 1 hora para este proceso. Ahora, también tenemos el proceso de pulido. En este caso, una ventana necesita de 3 horas para pulido. Entonces también lo ponemos eso acá. 3 horas. Y también nos dice que cada ventana necesita 2 horas para embalaje. 2 horas. Ahora puede darse el caso de que, por ejemplo, en una puerta se necesitaba 2,5 horas de montaje, 3 horas de pulido y 1 de embalaje. Y en el caso de la ventana, por ejemplo, se necesitaban 1 hora de montaje, no se necesitaban horas de pulido. Entonces, si no se necesitan horas de ese recurso, en este caso lo vamos a dejar en blanco o podemos poner un 0. Eso para anotar o para poner de forma matemática nuestra restricción. En este caso era 3. Una vez que ya hemos analizado un poco nuestro ejercicio, continuamos. Nos dice, la empresa no puede utilizar más de 20 horas para el montaje. Entonces, para este primer, ¿cómo sería? Ya. Para este primer proceso, que sería el montaje, nos están dando una disponibilidad máxima. ¿Por qué máxima? Porque dice que no nos podemos exceder, es decir, no podemos utilizar más de 20 horas. Entonces, si no podemos utilizar más de 20 horas, nuestra restricción, nuestro signo para la restricción estaría representado con el signo menor o igual. ¿Por qué? Porque podemos hacer uso de menos de las horas que nos están dando disponible o las horas totales que nos están dando, pero no podemos utilizar más de lo que nos están diciendo. Entonces, para montaje tenemos 20 horas disponibles. Ahora, para el segundo proceso, que sería para pulido, también nos dice que no se puede utilizar más de 30 horas. Entonces, también nuestro signo para la restricción sería menor o igual, porque tampoco podemos utilizar más de las horas que nos están dando como disponibles. Entonces ponemos 30. Y por último, para
nos dice 16 horas para embalaje cada semana. En este caso vamos a seguir tomando en cuenta esta palabra que dice no puede utilizar más. ¿Por qué? Porque si estaría cambiando esta condición, nos los estarían diciendo acá. Por ejemplo, nos estarían diciendo se debe utilizar por lo menos 16 horas o algo así. En cambio, como no tenemos nada más acá, ninguna otra palabra como que se pueda utilizar como condición, vamos a seguir tomando en cuenta esta condición que nos están dando al inicio. Entonces dice que no se puede utilizar más de 16 horas para embalaje. Entonces, de igual manera, nuestro signo va a ser menor o igual a 16. Y por último, tenemos lo que es el margen de beneficio. En este caso, vamos a poner beneficio. Y nos dice, el margen de beneficio es de 3 bolivianos por puerta. Entonces, vamos a lo que es una puerta y nos dice que su beneficio es de bolivianos 3. Y para una ventana es de bolivianos 4. Bien, chicos, no tenemos más datos, así que no podemos analizar nada más. Entonces, una vez ya viendo lo que hemos puesto, los datos que hemos sacado en sí, porque esto es sacar datos más que nada, vamos a ver cuál de nuestros datos no está con un limitante, es decir, no está con un mínimo o con un máximo. En este caso, el que no está es el beneficio, es decir, no tiene, por ejemplo, el beneficio debe ser mínimo 50 bolivianos o máximo 200 bolivianos. Es decir, no tiene un limitante. Entonces, el dato que hemos sacado que no tiene limitante es nuestra función objetivo. Entonces, acá lo vamos a poner. Nuestra función objetivo es igual a... Ahora, en este caso, no nos dice, se pide maximizar el beneficio o maximizar la ganancia ni nada por el estilo, pero nos está hablando sobre beneficio y se sabe que en cualquier empresa siempre se va a querer maximizar lo que son las ganancias. En este caso, si fuera esto costo en vez de beneficio, ahí quisiéramos minimizar, porque siempre se va a querer minimizar los costos y tener mayores ganancias. Entonces, como en este caso es beneficio, por lógica, ustedes ya tienen que decir que se quiere maximizar. Entonces ponen maximización de Z es igual a, antes de esto, tienen que identificar lo que son las variables. En este caso les había dicho que las variables son aquello en lo que ustedes pueden influir, es decir, en lo que tienen control. En este caso, ¿en qué tendrían control? Si estamos hablando de producción, ustedes pueden tener decisión o algo de control en lo que es la producción de cuántas puertas y cuántas ventanas se van a producir. En nada más, ¿por qué? Porque en el beneficio ustedes no tienen decisión, es algo que ya está dado, es el beneficio o es la ganancia que se va a tener.